Bueno, vamos a continuar con lo que es el capítulo 3. Se nos habla sobre el universo en expansión. Ya antes, Hawking nos había mencionado a este científico, Edwin Hubble, y nos había mencionado que él fue el que descubrió que el universo se está expandiendo. Él pudo determinar esto a partir de la medida de la distancia que hay entre nuestro planeta y las estrellas de otras galaxias. Y bueno, todo esto lo hizo a través de métodos indirectos, ya que estamos hablando de distancias extremadamente grandes. Y la forma en que lo hizo fue a través de la luminosidad de las estrellas. Si nosotros analizamos la fórmula de luminosidad, nos vamos a dar cuenta de que desde ahí podemos despejar la distancia de la fuente de luz. También se dio cuenta de que podía calcularse la temperatura de una estrella si medimos las radiaciones infrarrojas que emite y si ponemos atención al espectro de luz que emite, pues podemos identificar ciertos materiales químicos que hay en la atmósfera de esa estrella. Al descomponer la luz que emitían, se encontraba con diferentes espectros. Entonces, nosotros podemos ver que el espectro de luz de cada elemento químico va a emitir unas radiaciones diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el espectro de luz del hidrógeno, donde solo tenemos longitudes de onda cercanas al anaranjado, al verde, al azul y el casi violeta. El espectro del mercurio tiene otras franjas de color y el espectro de sodio, por ejemplo, prácticamente tiene 2 tonos de amarillo nada más. Entonces, dependiendo de los elementos químicos que haya en la atmósfera de la estrella, pues va a ser el tipo de luz o los colores que vamos a alcanzar a ver. Y se dio cuenta de que los colores de las estrellas en otras galaxias eran similares a los de la nuestra, simplemente que se estaban recorriendo un poco al rojo. Entonces, es como si estas líneas las recorriéramos un poco más a la izquierda y en vez de estar aquí en este amarillo, estaría un poquito más acá. Este verde estaría un poco más al amarillo. Entonces, todos los colores se recorren hacia la izquierda, hacia las radiaciones rojas. Y esto se debe al efecto Doppler que estudiamos en clases. Vimos que el efecto Doppler se da cuando los objetos que emiten las ondas se están moviendo. Entonces, si el objeto se mueve hacia uno, la longitud de las ondas se va a reducir. Si se está alejando, la longitud de onda va a aumentar. En el caso de la luz, cuando se reduce la longitud de onda, es decir, cuando las ondas se aprietan más, vemos tonos más hacia el azul. Y cuando la longitud de onda se aleja, vamos a ver tonos hacia el rojo. Entonces se dio cuenta de que todas las luces alrededor de la Tierra, hacia donde miráramos, se estaban alejando, se estaban moviendo hacia el rojo. Y bueno, esa teoría no se tomó muy en cuenta hasta que Penzias y Wilson comprobaron que el universo se estaba expandiendo. Entonces, aquí nuevamente Hawking nos habla de la resistencia del ser humano a aceptar nuevos conocimientos que estén en contra de nuestra ideología ya muy arraigada. Entonces, nadie quería suponer que el universo no era estático, como creían antes de Newton. Entonces, se resistían a la idea de que el universo estuviera en movimiento. Cuando Penzias y Wilson estaban haciendo un experimento con microondas, se dieron cuenta de que llegaban microondas de todas partes del espacio. Y entonces se dieron cuenta de que en base a una teoría de Gamow, otro científico, que también estaba experimentando en ese entonces, pues se dieron cuenta de que efectivamente esas microondas que ellos recibían se le podían atribuir a los inicios del universo. Entonces, decían que estas microondas eran como un residuo de lo que había quedado de la primera explosión. Y también se percataron de que había microondas que se percibían con mayor intensidad que otras y había más de aquellas que tenían menor intensidad, lo que se atribuyó a que esas microondas venían de mayor distancia. Hoy sabemos que vivimos en una galaxia espiral con un diámetro de 100.000 años luz y gira lentamente.
Y bueno, nuestro Sol está ubicado al final de uno de los brazos de esta galaxia. Y como les decía, no todos aceptaban fácilmente las nuevas teorías o los fallos en las teorías ya aceptadas. Entonces, mucho tiempo después de que Hubble hizo estos descubrimientos, Friedman hizo dos suposiciones sobre cómo debería ser la forma del universo. La primera dice que el universo va a parecer el mismo hacia cualquier dirección que miremos, y esa suposición tiene que ser cierta si estamos en cualquier otra parte del universo. Entonces, la primera suposición podría dar a entender que nuestra galaxia está al centro del universo y por eso hacia donde miremos, todas las galaxias se están alejando. Pero la segunda suposición indica que si yo estuviera en otra galaxia, se vería igual. Y también nos hacen una referencia para entender más o menos esto, de que el universo sería un globo al que le pintamos varios puntitos. Entonces, al inflar el globo, los puntitos se van a ir alejando unos de otros. En cualquier puntito que nos ubiquemos, se van a estar alejando los demás. Entonces, no es que estemos al centro del universo, sino que se hace este efecto como de esfera. Después, otros científicos, Howard Robertson y Arthur Walker, hicieron 3 modelos del universo basados en las suposiciones de Friedman. Y en el modelo 1 se supone que el universo se está expandiendo, pero con una velocidad muy baja. Entonces, la gravedad de toda la materia que tiene es tanta que lo frena y provoca que se vuelva a colapsar. En el segundo modelo, la velocidad es demasiado alta y la gravedad no puede frenarla. Entonces seguirá expandiéndose hasta alcanzar una velocidad casi estacionaria, es decir, una velocidad que prácticamente no va a cambiar. Y en el último modelo, la velocidad es apenas la necesaria para que el universo no vuelva a colapsar, pero su velocidad va a ir disminuyendo cada vez más sin llegar a cero. Aquí podemos ver un gráfico de cómo se vería el universo, el espacio-tiempo. En el primer modelo vemos que el universo se curva sobre sí mismo, es decir, forma como una esfera. Y tenemos tiempo que tiene principio y fin. Entonces, iniciamos aquí con una explosión. Se empiezan a alejar las galaxias, después se empiezan a juntar hasta el final, que se cierra la esfera. Entonces tenemos un espacio que sí es finito, nada más es lo que hay en esta esfera, y un tiempo con principio y fin, pero no hay límites. Entonces, si yo empiezo aquí y doy toda la vuelta, vuelvo al mismo lugar. Entonces, no hay un límite donde termine ese espacio. En el modelo 2, el espacio-tiempo sí está un poco curvado, pero se va a expandir por siempre. Decíamos que a una velocidad grande. Entonces se expande sin límites. Y en el tercer modelo, el espacio-tiempo es prácticamente plano y también se va a expandir sin límites. Y bueno, aquí todos los modelos nos llevan a un punto, que en algún momento todo el universo tendría que haberse encontrado en un punto muy pequeño donde toda la materia que existe actualmente tendría que haber estado concentrada. Cuando llegamos a un punto tan pequeño, hablamos de una densidad infinita y hablamos de una curvatura del espacio-tiempo infinita. Entonces, como las matemáticas no pueden trabajar con solo números infinitos, la teoría de la relatividad aquí ya no aplica ni ninguna teoría anterior. Aquí es donde entran los descubrimientos de Hawking. Nos hablan de singularidades. Roger Penrose fue un científico con el que trabajó Hawking. Él fue el primero que descubrió los agujeros negros y decía que una estrella que se podía colapsar bajo su propia gravedad hasta llegar a un tamaño cero y sin perder su masa. Una estrella muere, su materia empieza a colapsar
por la propia gravedad de la estrella. Entonces, su volumen va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto nulo, como dicen ellos, pero la materia sigue estando ahí. Entonces, si tenemos un volumen más reducido y la materia no se redujo, quiere decir que la densidad aumentó de forma infinita. Digamos que donde hay más materia, hay más curvatura del espacio-tiempo. Y entonces se haría una curvatura infinita. Hawking tomó esta idea y a él se le ocurrió que podría hacerse eso, pero con el tiempo invertido. Entonces, en vez de colapsarse una estrella, se estaría haciendo como una explosión. Él propuso que cualquier universo del tipo de los propuestos por Friedman habría comenzado con una singularidad así. Entonces, se les llama singularidades a aquellos puntos del espacio-tiempo donde no aplican las teorías matemáticas ni las teorías físicas de la relatividad. Esto se debe a que si estamos hablando de que un agujero negro es una región del espacio donde el espacio y el tiempo se curvan infinitamente, porque estamos hablando de un espacio casi nulo, con una masa muy grande, entonces tendríamos que ver qué está pasando a nivel de las partículas que se encuentran ahí tan comprimidas. Entonces, llegamos a un punto donde es necesario tomar en cuenta la mecánica cuántica para poder estudiar estos fenómenos. Y bueno, la mecánica cuántica la vamos a ver en el siguiente capítulo. Y por esos años en que se estudiaba la relatividad también ya estaban propuestas estas teorías, pero como siempre era una de esas teorías que nadie quería aceptar porque contradecía las ideas que ya estaban establecidas.